La lluvia en París aquella noche de noviembre de 1975 no lavaba las calles, parecía ahogar la ciudad. Yo estaba parada en el Pont des Arts, con el viento cortante azotando mi rostro, pero el frío que sentía venía de dentro. Mis manos temblaban violentamente, no por la temperatura, sino por el peso de lo que sostenía contra mi pecho. Era un sobre pardo, manchado de barro y lágrimas. Debajo de mí, el río Sena corría oscuro e indiferente, una tumba líquida, esperando por secretos. «Elise, no hagas eso». La voz de Henri sonó detrás de mí, ronca, desesperada. Me giré y vi al hombre que amaba más que a mi propia vida apuntándome con un arma. No había odio en sus ojos, era pánico, puro y absoluto terror. Estaba empapado, el abrigo beige oscuro por el agua, los cabellos rubios pegados a la frente. La mano que sostenía el revólver temblaba tanto como la mía. «Si tiras eso al agua, se acabó», gritó. La voz le fallaba. «Nos van a matar a todos, ¿entiendes? No quedará nada». Miré el sobre, luego a Henri y finalmente al agua negra. En ese segundo, el tiempo se detuvo. Sabía que, independientemente de mi elección, mi vida tal como la conocía terminaría allí. Tenía 22 años, estaba embarazada de 3 meses y a punto de cometer el mayor error o el mayor sacrificio de mi existencia. «Perdóname, Henri», susurré, sabiendo que el sonido no le llegaría debido al viento. Solté el sobre. Su grito se mezcló con el trueno. El disparo del arma no me alcanzó, pero el sonido rompió mis tímpanos y mi alma. Mientras el papel desaparecía en la oscuridad del Sena, no sabía que aquel momento me atormentaría durante medio siglo. No sabía que sobrevivir sería mi verdadera penitencia. 50 años. Medio siglo. Es extraño cómo el tiempo diluye el dolor agudo en un dolor crónico, una punzada constante en los huesos, como reumatismo en días de lluvia. Mi nombre es Elise Dubois. Hoy soy solo la anciana que vive al final de la Rue des Amandiers, en un pequeño pueblo de la Provenza, rodeada de campos de lavanda que ya no tienen el mismo dulce aroma de mi infancia. La gente aquí me conoce como la viuda amable que hace las mejores madeleines de la región y que ayuda en la biblioteca local los martes. Ven mis cabellos blancos, mis manos arrugadas y mi sonrisa tranquila, y piensan que tuve una vida apacible. Nadie sabe quién fui, nadie sabe lo que hice. Para entender lo que ocurrió en aquel puente en París, necesitamos retroceder 6 meses antes de aquella noche fatídica. Era la primavera de 1975. Francia respiraba libertad, arte y revolución cultural post-68. Yo era una estudiante de Historia del Arte en la Sorbona, viviendo en un minúsculo apartamento en el barrio latino, con vistas a tejados de zinc y chimeneas humeantes. Era ingenua, apasionada por la belleza del mundo y, sobre todo, apasionada por Henri. Henri Leblanc no era solo un brillante estudiante de Derecho. Era carismático, intenso, y cargaba sobre sus hombros el peso de una de las familias más tradicionales y ricas de Lyon. Nos conocimos en un café cerca del Jardín de Luxemburgo. Él derramó café en mi blusa blanca, insistió en pagar la lavandería, y 3 horas después estábamos discutiendo la arquitectura gótica de Notre Dame como si nos conociéramos de toda la vida. La vida parecía una película de la Nouvelle Vague. Picnics a orillas del Sena, vinos baratos bebidos en copas de cristal robadas, noches bailando jazz en sótanos ahumados. Creía que el amor era la única fuerza motriz del universo. No sabía que el universo de Henri tenía otras fuerzas: poder, herencia y secretos políticos que se remontaban a la ocupación nazi. El conflicto comenzó de forma sutil. Cartas extrañas que le llegaban sin remitente. Llamadas que contestaba susurrando, encerrado en el baño.
El cambio en su mirada, antes brillante y ahora ensombrecida por una ansiedad constante. «Es solo presión familiar, Elise. Mi padre quiere que me meta en política», decía besando mi frente, pero sus labios estaban fríos. Elegí creer, hasta el día en que encontré la caja. Fue una tarde de martes. Henri había ido a Lyon a resolver asuntos familiares. Yo estaba en su apartamento regando las plantas. Él siempre olvidaba las begonias. Al buscar un paño para limpiar el agua que se derramó en el antiguo mueble de roble de su escritorio, encontré un doble fondo en el cajón. No había joyas ni dinero. Había documentos. Papeles amarillentos con águilas estampadas, listas de nombres, fechas y transferencias, bancarias recientes a cuentas en Suiza, y fotos. Fotos de personas importantes de la política francesa actual, estrechando manos de hombres uniformados en la década de los 40. Entre los documentos, un certificado de nacimiento, el de Henri. Pero el nombre no era Henri Leblanc, y los padres listados no eran los Leblanc de Lyon. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Aquello no era solo un secreto familiar, era una prueba de colaboracionismo, de robo de obras de arte, de identidades forjadas. Y lo peor, había anotaciones recientes, planes. Henri no era una víctima de la herencia familiar. Estaba siendo preparado para ser la nueva cara de una organización vieja y terrible. O eso creía yo. Cuando oí la llave girar en la puerta, el pánico me consumió. No pude volver a colocar el doble fondo perfectamente. Henri entró, sonriendo, con una botella de champán en la mano. La sonrisa se desvaneció tan pronto como miró el cajón entreabierto y luego mi rostro pálido. Aquel fue el fin de mi inocencia. «Elise», dijo él, la voz peligrosamente tranquila, cerrando la puerta tras de sí y girando la llave de nuevo. «No debiste haber visto esto». El aire en la habitación se enrareció. El hombre que amaba, el padre del bebé que crecía en mi vientre, algo que planeaba contarle esa misma noche. Ahora parecía un extraño. «¿Quién eres, Henri?», pregunté, retrocediendo hasta chocar mi espalda contra la estantería de libros. Caminó hacia mí, no con agresividad, sino con una triste resignación que me asustó más que la ira. «Soy alguien que está intentando salvarnos, Elise. Pero ahora eres parte de esto. Y nadie sale vivo de esto si no juega el juego». Aquella noche me contó la verdad, o su versión de la verdad. Dijo que estaba siendo chantajeado, que necesitaba aquellos documentos para destruir la organización desde dentro, que estaba actuando como un agente doble para limpiar el nombre de la familia biológica que descubrió tener. Lloró. Se arrodilló. Juró amor, eterno y protección. Quería creer. Dios, cuánto quería. Pero había una duda, una semilla de desconfianza plantada en mi estómago, compitiendo por espacio con nuestro hijo. El desafío estaba planteado. Yo tenía la posesión de información que podría derrocar al gobierno o matarnos a los dos, y estaba embarazada del hombre que estaba en el centro de todo. Huir parecía imposible. Quedarse parecía suicidio. Fue entonces cuando tomé la decisión de robar la prueba principal, el sobre pardo que contenía la lista original de los nombres y las cuentas bancarias. Si Henri estaba diciendo la verdad, lo entendería. Si estaba mintiendo, sería mi seguro de vida. Lo que nos lleva de vuelta al puente, a la lluvia, al arma. Al soltar aquel sobre en el Sena, no estaba solo destruyendo pruebas. Estaba probando a Henri. Si disparaba, sabría que era el monstruo. Si no disparaba, quizás, solo quizás, habría esperanza. Él no me disparó. Disparó al aire, un grito de frustración que resonó por París. Pero lo que ocurrió en los minutos siguientes, cuando la policía llegó, atraída por el disparo,
y lo que fui forzada a hacer para escapar selló mi destino de silencio. Huí de aquel puente sola. Dejé a Henry siendo esposado, gritando mi nombre. Cambié mi nombre, cambié de ciudad, cambié de vida. Escondí el embarazo, escondí el pasado. Pero el secreto no era lo que estaba en el sobre. El secreto era lo que descubrí después, sola, en un hospital de caridad en Marsella, cuando mi hijo nació. Un detalle, genético. Una marca de nacimiento que Henry tenía y que el bebé tenía. Una marca que revelaba un linaje que no figuraba en ninguno de aquellos documentos. Algo mucho más antiguo y peligroso. Pasé 50 años mirando el rostro de mi hijo, viendo al hombre que amé y el misterio que nos destruyó. Y hoy, 50 años después, el timbre de mi casa en la Provenza sonó. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo un sobre pardo, idéntico al que arrojé al Sena, seco e intacto, descansando en mi felpudo bienvenida. Dentro, una única frase mecanografiada. El río devuelve lo que no le pertenece. Mis manos volvieron a temblar. La historia no había terminado. Solo estaba esperando a que envejeciera para venir a cobrar la deuda. Mis manos temblaban tanto que rasgué el borde del sobre al intentar abrirlo. Ya no estaba en la tranquila Provenza. Emocionalmente fui transportada de vuelta a aquel muelle sucio en París. Dentro del sobre no había una lista de nombres nazis o cuentas bancarias. Solo había una fotografía Polaroid, envejecida, y un billete de tren fechado 2 días atrás. La foto era mía, de 1976. Yo estaba en un parque en Lyon, empujando un cochecito de bebé. Llevaba gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, creyendo que estaba invisible. Mi hijo, Laurent, tenía solo 6 meses en la imagen. El aire se fue de mis pulmones. Durante 50 años, creí que había escapado. Creí que mi cambio de identidad, de Elise Dubois a Marie-Claire Toussaint, había sido perfecto. Pero alguien estaba allí aquel día. Alguien me observaba mientras intentaba ser madre en medio del terror de ser descubierta. El billete de tren era una invitación silenciosa. Salida, Gare d'Avignon, TGV. Destino, París, Gare de Lyon. Fecha, mañana. El teléfono sonó, haciéndome soltar el sobre. Era Laurent. ¿Mamá? Su voz, grave y amable, siempre me calmaba, pero hoy sonó como una alarma. Sophie y yo vamos para allá el fin de semana. Ella quiere presentarte a su nuevo novio. Sophie, mi nieta de 20 años. Curiosa, estudiante de periodismo en Sciences Po, con los mismos ojos verdes inquisitivos de Henry. Si ellos supieran quién soy, si supieran que el abuelo héroe que murió en un accidente de coche era, en realidad, un hombre vinculado a una de las mayores conspiraciones de Francia, estarían en peligro. No vengan, Logan, dije, demasiado brusca. Yo voy a viajar, una excursión de la tercera edad, a Italia. Mentí a la única cosa pura que construí en la vida. Pero, mamá, ¿estás bien? Pareces agitada. Estoy bien. Solo es la prisa de hacer las maletas. Colgué antes de que notara el temblor en mi voz. Aquella noche, cerré todas las puertas y ventanas. Tomé el viejo cuchillo de cocina y lo puse debajo de la almohada. No dormí. Cada crujido de la madera vieja de la casa parecía un paso. Si la organización aún existía, ¿por qué esperar 50 años? ¿Por qué ahora? Y la frase, el río devuelve lo que no le pertenece. Necesitaba saber. No podía dejar que este fantasma atormentara a Logan y Sophie. Si tenía que morir para proteger mi secreto final, moriría. Pero no aquí, donde la sangre mancharía la alfombra en la que mi nieta jugaba cuando era niña. A la mañana siguiente, me puse mi mejor abrigo, tomé el tren a París y llevé conmigo la única arma que tenía,
La verdad que guardé en la garganta durante 5 décadas. París había cambiado, pero el olor del metro y la luz gris eran los mismos. La dirección indicada en el reverso de la foto me llevó a una pequeña librería en Le Marais, un lugar con olor a papel viejo y polvo. Entré. La campanilla de la puerta sonó. No había clientes, solo un joven dependiente que ni levantó los ojos del celular. «Busco al propietario», dije firme. «Está en el piso de arriba. Dijo que usted vendría». El muchacho señaló una escalera de caracol de hierro. Subí escalón por escalón, sintiendo el peso de mis 72 años. En la cima, una sala llena de libros raros. Y sentado en un sillón de cuero, de espaldas a mí, mirando por la ventana, estaba una figura. «Tardaste, Elise». La voz no era de Henri, era femenina. La silla giró. Delante de mí estaba una mujer de unos 60 años, elegante, vestida con un impecable traje de Chanel. La reconocí vagamente. Los rasgos, la nariz aguileña. «¿No te acuerdas de mí?», dijo ella sirviendo té. «Soy Claire, la hermana menor de Henri. Tenía 10 años cuando frecuentabas nuestra casa. La hermana de Henri, la familia que yo creía que formaba parte del esquema». «¿Qué quieres?», pregunté sin tocar el té. «¿Venganza? El sobre que tiraste al río», ella interrumpió sonriendo tristemente. «Henri se zambulló para cogerlo, Elise, esa misma noche. La policía lo arrestó empapado, con hipotermia, pero tenía el sobre metido dentro de la camisa. Sentí que el suelo desaparecía». «¿Él lo recuperó? ¿Entonces destruyó las pruebas para salvarse?». Claire negó con la cabeza. Se levantó y tomó un libro grueso de la estantería. Lo abrió y sacó un documento, amarillento. «No, él usó las pruebas. Henri pasó los últimos 50 años desmantelando la organización desde dentro, usando el chantaje que aquel sobre permitía. No fue arrestado por ser cómplice, Elise. Fue arrestado para ser protegido. Hizo un acuerdo con el gobierno. Cambió su libertad por tu seguridad». Lágrimas cálidas corrieron por mi rostro. «Pero él disparó. Él me disparó en el puente. Él disparó al aire». Claire corrigió suavemente. «Y te gritó que corrieras. Si no hubiera hecho aquello, los hombres que estaban en los coches negros al otro lado de la calle te habrían matado. Él creó un teatro para que parecieras una víctima huyendo de un loco armado. Salvó tu vida y la del bebé. Henri no era el villano. Henri fue mi ángel guardián, un mártir silencioso que aceptó ser odiado por la mujer que amaba para que ella pudiera vivir». «¿Dónde está?», susurré. «¿Está vivo?». «Está», dijo Claire. «Pero no por mucho tiempo. Su corazón está débil. Está en una clínica en Normandía. Él nunca te buscó porque el acuerdo de protección de testigos prohibía el contacto. Pero ahora, los últimos enemigos han muerto. El secreto ha caducado. Quería verte una última vez. Pero tiene miedo, Elise. Miedo de que aún lo odies. Tenía una elección. Volver a mi vida segura y dejar que el pasado muriera con Henri. O enfrentar al hombre que amé y descubrir lo que quedaba de nosotros». El viaje a Normandía se hizo en silencio en el coche de Claire. Miraba los campos verdes pasar por la ventana, intentando reescribir mi propia historia en mi cabeza. Todo el odio, todo el miedo que nutrí durante 50 años estaban basados en un error de interpretación. Me sentía culpable. Le robé a su hijo. Logan creció sin padre porque creí que lo estaba protegiendo de un monstruo, cuando en realidad su padre era el héroe que sacrificó su propia existencia. «¿Cómo le voy a contar esto a Logan?», le pregunté a Claire. «La verdad es un remedio amargo, pero cura», respondió ella. Tomé mi celular. Marqué el número de Logan.
¿Mamá? ¿Estás en Italia? No, cariño. Estoy en Francia. Estoy yendo a buscar algo que perdí hace mucho tiempo. Respiré hondo. Logan, necesito que tomes a Sophie y vengas a la dirección que te voy a enviar. Hay alguien que necesitas conocer. ¿Quién, mamá? Tu padre. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Tuve que explicar, entre sollozos y frases cortadas, que la historia del accidente era mentira. Que su padre estaba vivo. Laurent gritó, lloró, me acusó. Fue el momento más difícil de mi vida, pero lo soporté. Merecía su ira. Ven a ver la verdad con tus propios ojos, supliqué. Después, si quieres no hablarme nunca más, lo aceptaré. Llegamos a la clínica. Era un lugar hermoso, una antigua mansión de piedra con vistas al mar gris del Canal de la Mancha. El viento soplaba fuerte, recordando aquella noche en el puente, pero ahora era de día. Claire detuvo el coche. Él está en el jardín. No sabe que has venido. Bajé del coche. Mis piernas pesaban toneladas. Ya no era la joven estudiante de arte. Era una señora llena de cicatrices. ¿Me reconocería él? ¿Lo reconocería yo? Caminé por la grava. A lo lejos, vi una silla de ruedas mirando al mar. Una manta a cuadros cubría sus piernas. Me detuve a 3 metros de él. El sonido de las olas ahogaba mis pasos, pero algo hizo que girara la cabeza lentamente. El tiempo es un escultor cruel, pero los ojos azules de Henri todavía estaban allí, brillando entre las arrugas profundas y el cabello blanco y ralo. Parpadeó, como si estuviera viendo un espejismo. ¿Elise? Su voz era un soplo, débil, quebrada. Di un paso adelante. «Hola, Henry». Intentó levantarse, pero no tuvo fuerzas. Sus manos, manchadas por la edad, se aferraron a los brazos de la silla. «¿Eres real?», preguntó, lágrimas brotando instantáneamente. «Soñé con este momento todos los días durante 18.250 días. Caí de rodillas en la hierba a su lado. Tomé sus manos entre las mías. Estaban cálidas. Claire me lo contó todo. Sollocé. Perdóname. No lo sabía. Te odié por tanto tiempo. No, no. Soltó una de sus manos para tocar mi rostro. Su toque era familiar, como volver a casa después de una guerra. Hiciste lo que tenías que hacer. Protegiste a nuestro hijo. Fuiste valiente, mi Elise. Solo quería que vivieras. Apoyé mi frente en la suya. Lloramos juntos, 2 viejos amantes reunidos al borde del abismo de la vida. Ya no había política, ni armas, ni documentos secretos. Solo había 2 corazones latiendo a destiempo. «Tengo un regalo para ti», dije secándome las lágrimas. Señalé la entrada del jardín. El coche de Laurent estaba llegando. Él bajó, con Sophie justo detrás. Laurent caminaba despacio, desconfiado, mirando al hombre en la silla de ruedas. Henri miró a Laurent y se llevó la mano a la boca, ahogando un grito. Laurent era la copia fiel de Henri cuando joven. «Mon Dieu», Henri susurró. «Es perfecto». Me levanté y llamé a Laurent. «Laurent, este es Henri, tu padre». Laurent se detuvo frente a Henri. La rabia que oí por teléfono se disipó ante la fragilidad y la emoción cruda de aquel anciano. Henri extendió su mano temblorosa. Laurent dudó por un segundo, y entonces, ignorando el apretón de manos, abrazó a su padre. Fue un abrazo torpe, lleno de preguntas sin responder y años perdidos. Pero fue el abrazo que cerró el ciclo. Sophie se unió a nosotros, abrazándonos a todos. En aquel jardín, bajo el cielo de Normandía, el secreto de 50 años dejó de ser un peso y se convirtió en la fundación de un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino. Laurent y Sophie alquilaron una casa cerca de la clínica.
Pasábamos los días escuchando a Henri contar historias, no sobre la conspiración, sino sobre cómo él siguió nuestras vidas a distancia. «Vi tu graduación, Logan», dijo Henri, sacando una caja de zapatos de debajo de la cama de la habitación de la clínica. Dentro había recortes de periódico. Estudiante gana premio de Freine, arquitectura. Pequeña panadería en la Provenza gana premio a la mejor Madeleine. Él lo sabía todo. Tenía ángeles cuidando de nosotros. Por un error administrativo, en realidad fue él quien saldó la hipoteca anónimamente. Lo miré, aturdida. ¿Compraste mi casa? Me aseguré de que el techo sobre la cabeza de mi familia nunca se derrumbara. Respondió con una sonrisa débil. Era lo mínimo que podía hacer, ya que no podía estar allí para arreglar las goteras. Los días se convirtieron en semanas. Contra todos los pronósticos médicos, la salud de Henri mejoró. El médico dijo que era el efecto de la alegría, pero yo sabía que era solo su terquedad por recuperar el tiempo perdido. Alquilamos una casa más grande cerca de la clínica y trajimos a Henri para que se quedara con nosotros, bajo cuidados paliativos, pero en un ambiente de hogar. Fue el verano más hermoso de mi vida. Vi a mi hijo, un hombre de 50 años, volverse niño de nuevo al escuchar a su padre explicar cómo funcionaba el sistema judicial. Vi a mi nieta, Sophie, grabar horas de conversaciones con su abuelo, fascinada por la historia viva que él era. Y entonces vino la sorpresa final. Una tarde lluviosa, estábamos en la sala. Yo estaba leyendo uno de mis libros favoritos, una novela clásica contemporánea llamada El puente de los suspiros, de un autor recluso llamado Jean Dumont. Leía ese libro todos los años. Era la historia de un amor interrumpido por la guerra, llena de detalles que siempre resonaron en mí, travieso en sus ojos cansados. «Mira la dedicatoria, Elise». Abrí el libro en la primera página. Ya lo había leído 1000 veces. Para la chica que amaba la lluvia. «Jean Dumont», susurró Henri. Jean es mi segundo nombre. Dumont, el apellido de mi madre biológica. Yo escribí este libro, Elise. Los escribí todos. Cada novela que publiqué en las últimas 4 décadas fue una carta para ti. No podía enviarte cartas reales, el gobierno lo prohibía. Pero no podían prohibirme publicar ficción, Alma. Henri estaba durmiendo la siesta en el sillón, pero abrió los ojos cuando empecé a leer un fragmento en voz alta para Sophie. Ella soltó el sobre y con él soltó su corazón en las aguas oscuras. Leí yo. Henri completó la frase de memoria, sin mirar el libro. Pero ella no sabía que el río no apaga el amor, solo lo lleva lejos, esperando que la marea lo traiga de vuelta. Dejé de leer. El libro se cayó de mi regazo. «¿Cómo sabes eso?», pregunté. Henri sonrió. El impacto fue tan grande que necesité sentarme. ¿Tú eres mi autor favorito? Necesitaba hablar contigo de alguna manera. Sabía que te encantaba leer. Rezaba para que, en alguna librería de Francia, tomaras mis libros. Y a través de los personajes te contaba cuánto te amaba, cuánto te extrañaba. Sophie empezó a llorar y reír al mismo tiempo. Laurent negaba con la cabeza, incrédulo. Miré la estantería de la sala alquilada. Había 5 libros de Jean Dumont allí. Yo había leído las palabras de Henri a nuestro hijo para dormirlo cuando era pequeño, sin saber que eran las palabras de su padre. No habíamos perdido la conexión. Estuvimos conversando en silencio durante 50 años. Henri vivió 14 meses más. Fueron 14 meses de pura gracia. Falleció mientras dormía, sosteniendo mi mano, escuchando el sonido del mar de Normandía. No hubo dolor, solo paz. En el funeral no había secretos. Laurent
Sophie y yo estábamos en primera fila. El mundo literario lloró la muerte del misterioso Jean Dumont, pero solo nosotros sabíamos la verdadera historia detrás de las páginas. Hoy estoy de vuelta en la Provenza. Pero la casa ya no está silenciosa. Logan y su esposa vienen cada mes. Sophie suspendió la universidad por un semestre para escribir la biografía de su abuelo. Estoy sentada en el porche, el olor a lavanda en el aire. Sobre la mesa hay una máquina de escribir antigua que perteneció a Henri. Estoy terminando el último capítulo del libro que empezamos juntos en esos últimos meses. El título es Guardé este secreto durante 50 años. Ahora puedo contarlo. Miro el jardín. Planté una begonia nueva allí, en homenaje a él, que nunca recordaba regarlas. Sonrío. El final de mi historia no fue el de la joven en el puente, sola y asustada. Fue el de la mujer que descubrió que el amor es lo único que el tiempo no puede destruir, ni el agua puede ahogar. Soy Elise Dubois. Amé, fui amada, y sobreviví para contar la más hermosa verdad de todas.